Muy bien, vamos todavía. Hola, profe. Se me está juntando. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Sí, todo bien, profe. Bueno, me alegro. Esperen que estoy admitiendo a lo loco gente en la sala de espera. Están como locos. Vamos a esperar un cachito que terminen de llegar. Yo me acomodo. Está media rebelde mi computadora. ¿Y cómo van estudiando? ¿Se están preparando? ¿Nos va a agarrar por sorpresa el examen? ¿Cómo va eso? Ah, ni siquiera podemos hablar del tema. ¿Está mal? ¿Viene la cosa? Cuando ni me hablan, me asusto. Preparando, profe. Bueno, miéntanme, chicos, está todo bien. No me ofendo si me mienten. No, muy mal me dicen por ahí. ¿Cómo muy mal, chicos? No, Maya, please, te lo pido. Es que falta, entonces uno espera para prepararse. Bien, me gusta Agus, me gusta Marti ahí, Marti Tincho, no sé, vamos a ver cómo te voy a decir con el correr del tiempo. Me incomoda mucho decir los nombres completos, chicos. Esta es la actitud que a mí me gusta en mis alumnos, sinceridad al 1000%. Yo tampoco estudiaba un mes antes. Hay alumnos que lo hacen y los felicito, yo lo quise hacer toda mi vida estudiantil y nunca lo logré. Pero bueno, lo importante es que sí estudien, chicos, y vayan leyendo un poquito. Lo que pasa es que se inicia diciendo, este va a ser diferente. De tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, voy a estudiar esto, de tal hora a tal hora esto. Y hay mucha práctica, Es tremendo, te digo, soy vos, me siento tan identificada. Acabas de describir en pocas palabras la historia de mi vida. Todas las veces digo, todas las veces decía, este es el cuatrimestre que empiezo una horita. Este era el mejor y es el peor. Es el peor. No funciona, chicos, no funciona. Bueno, somos humanos. No, igual ese cuatrimestre fue un desastre. Yo estoy atrasado un mes y arrancamos el mes. Es tremendo. No, igual los entiendo, pasa, todo el tiempo, a todos nos pasa. Pero bueno, no importa, vamos a ponerle nuestro mejor esfuerzo para que esto sea nuestro cuatrimestre y aprobemos todos. Ustedes, yo ya aprobé. Parezco la Stolbizer, yo ya gané. Ahora ustedes, listo. Bueno, y para aprobar vamos a empezar hablando de derecho ahora ya que estamos, ¿no? ¿Alguna cosa que me quieran decir, algo, o arranco con todo? ¿Voy con todo? Voy con todo. Arranque, profe, arranque. Vamos, profe, vamos consulta. El programa se subió. No. ¿Sabes que miré, Lucy, que en el campus, ustedes frecuentan el campus, ¿no? En el campus, en el sector de, no actividades, hay uno de materiales, está subido. Lo subimos el cuatrimestre pasado y yo por lo menos tengo acceso. ¿Ustedes lo ven? Porque a lo mejor ustedes me dicen, no, yo no sé cómo funciona el campus de ustedes. Yo sé cómo funciona el campus como lo veo yo y ya estaba subido el programa. Subido desde el año pasado, pasado, porque es el mismo, no cambió. No, lo que pasa es que nosotros vemos que hay uno que es de antes. Entonces, como es de antes, dijimos, bueno, no es. No, sí, Fer, sí. Es el mismo. Es el mismo, chicos. No cambió. Ese está subido, creo que del segundo cuatrimestre del año pasado, una cosa así. Sigue siendo el mismo el programa. Así que ese les sirve. Yo me fijé hoy porque les había dicho que lo iba a subir y lo vi que estaba ahí subido. Digo, bueno, les pregunto si acceden. Ese sirve. Y los artículos que subimos también, porque vi que habían artículos subidos del cuatripasado, sí, también les sirven. O sea, si quieren ojearlos, lo que vean relacionado con los temas que les fuimos dando y demás, que es todo, porque todo tiene que ver, pueden chusmearlos, están tan actuales. Este cuatrimestre le pusimos bastante cosa igual, ya les dimos bastante material, pero bueno, sepan que el que está sirve y el programa es el mismo. Así que ahí lo tienen. Bueno, más allá de eso, vamos a arrancar con la clase, ya que vinimos todos. Hoy vamos a hablar otra vez de sociedades. Vieron que les dije que ahora íbamos a hablar de sociedades a pleno, toda máquina. Vamos a ir un poquito más a los elementos, digamos, específicos de las sociedades.
pero otro día fue como más general. Sigo sin entrar en ninguna sociedad en particular, pero sí es más específico de las sociedades todo lo que vamos a dar hoy. Así que prepárense, presten atención. A ver, vamos a retomar un poquito lo que dijimos la última clase que estuvieron conmigo, para arrancar desde ahí. Nosotros la clase anterior que tuvieron conmigo vimos lo que era sociedad, el concepto, digamos, que dijimos que lo sacábamos del artículo 1 de la ley, ¿se acuerdan? De la 19.550, la Ley General de Sociedades. Sacamos del artículo 1 que decía que habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme uno de los tipos previstos, se obligan a realizar aportes y soportar las pérdidas y demás, ¿no? Para algo así, decía el artículo. Se lo estoy diciendo en el aire, de memoria. Y más o menos empezamos a ver, respecto del artículo, algunas particularidades que vamos a seguir viendo. En principio hablábamos del artículo que decía una o más personas, que yo les había dicho que antes del nuevo código decía dos o más personas, porque el nuevo código había incorporado las sociedades unipersonales, ¿sí? Antes, como les había dicho, era este tema de la pluralidad de socios, era como casi de las cosas más importantes, ¿no?, que tenía la sociedad, esta idea de que eran varios que se juntaban y hacían una persona aparte. Bueno, con el nuevo código, las unipersonales, que se le da como a los comerciantes, les había dicho, al empresario, como un medio más ágil de realizar sus negocios, porque es eso lo que se le da, una forma más sencilla de limitar la responsabilidad a un empresario individual que a lo mejor no quiere juntarse con otras personas para hacer la sociedad porque la puede hacer perfectamente él solo. También les hablé de las críticas que había tenido esto. ¿Se acuerdan? ¿Qué le criticaba la doctrina a esto de la unipersonalidad? ¿Se acuerdan? Así van entrando en calor, chicos. No les digo que se... ¿No era de que, por ejemplo, cuando había más personas, el responsable se hacían, o sea, como que la responsabilidad caía por sobre todos y atacaba el patrimonio de todos, y cuando es unipersonal, el patrimonio ataca solamente al único socio, porque es unipersonal? Claro. Sí, tiene que ver, Rebe, con esto que estás diciendo, de que la doctrina nos decía eso, que en realidad es como que estás fraccionando, como que no, es lo que estás haciendo, estás fraccionando el patrimonio de una sola persona. Entonces, yo para hacer mis negocios me quiero deslindar un poco de responsabilidad y digo, bueno, mi patrimonio es 100, van a poder atacar solo este 50% de los acreedores porque esa va a ser mi sociedad y el resto no. Entonces, como la forma de limitar la responsabilidad cuando es una sola persona, algunos doctrinarios dijeron raro. Y después estaba la otra crítica, más de forma, pero que también existió de, che, sociedad, la misma palabra está hablando de que hayan más personas que una. Si es una sola persona, sociedad entre quién y quién. O sea, no es una sociedad para algunos, ¿no? Entonces, lo interesante de esto, y por qué lo traigo de vuelta, es que la legislación recepta a la sociedad unipersonal, ¿sí? Pero ¿qué hace? Le pone algunos límites. Porque si bien a partir del nuevo código nosotros podemos tener sociedades unipersonales, no podemos tener cualquier sociedad unipersonal. El mismo artículo 1, de hecho, se los dice, en un párrafo siguiente al concepto de sociedad, les dice que solo puede constituirse como sociedad anónima, la unipersonal. De ahí que la sociedad unipersonal nuestra se llama SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, ¿sí? Bueno, ese es un primer límite. Ahora eso se amplió posteriormente, porque en el 2017 salió la ley esta que también les comenté, que prevé las SAS, que también son sociedades por acciones simplificadas y también pueden ser unipersonales, pero eso lo van a ver más adelante. Pero bueno, de todas maneras, fíjense que son tipos societarios que, según vieron conmigo, así que palabra santa, son los tipos societarios más rigurosos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije? Las primero venían las sociedades de personas, que eran como las más light de requisitos, y ya la sociedad anónima
tenía todos los requisitos posibles, fiscalizaciones, todo lo demás, ¿sí? Entonces, lo primero que hace el legislador es decir, bueno, existe el unipersonal, pero ojo, no cualquier sociedad me la vas a poder hacer vos solito y limitar tu responsabilidad. Tiene que ser una sociedad por acciones, tienes una SA, es lo que dice el artículo en principio, ¿no? Por un lado, otra cuestión es que solo se puede constituir por instrumento público, la SAU, la Sociedad Anónima Unipersonal. Van a ver, cuando vean más adelante la sociedad anónima, que hay otras formas de constitución. Acá se constituye por instrumento público. Otro requisito que les pone el artículo 1 es que les dice que una sociedad anónima unipersonal no puede ser constituida por una sociedad unipersonal. ¿Quién me está hablando? ¿Alguien me está hablando? ¿O simplemente están hablando? Parece que están hablando entre ustedes. Bueno. Perdón, profe. ¿No puede ser constituida la sociedad, la sociedad anónima? La sociedad anónima unipersonal no puede ser constituida por otra sociedad unipersonal. Eso les dice el artículo 1. Okay. Profe, no llego a entender. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, Lucy? Para que termine con esto. Esto quiere decir, yo tengo una unipersonal, ya tengo como un límite de patrimonio. Esa unipersonal no puede constituir otra unipersonal, ¿se entiende? Porque en rigor de verdad podría como persona jurídica, ¿no? Porque una persona jurídica, tanto como una persona física, puede constituir otras sociedades. En rigor de verdad, una sociedad podría constituir otra, pero no una unipersonal. No puede constituir una otra unipersonal, ¿sí? Es como otro desmembramiento más del mismo patrimonio, si lo piensan. Lucy, ¿qué decías? Lo que acaba de explicar, está bien, porque no llego a entender qué quiere decir que unipersonal no puede constituir unipersonal. Está jugando palabras para mí. Claro. Dije muchas veces unipersonal. Pero bueno, se llama así, chicos. Bueno, después de la ley también le surge del 164, que se denominan SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, esto siempre quedándonos en el tema de la sociedad de una persona. Otro requisito que se le pone por ley es que la integración del aporte tiene que hacerse en su totalidad al momento de la constitución. ¿Por qué? Ahora van a ver, cuando vean otros tipos societarios, que a veces no se integra, generalmente no se integra todo el aporte. O sea, yo suscribo el aporte que voy a hacer, digo, voy a comprar o voy a adquirir dentro de esta sociedad que estamos constituyendo tantas acciones yo. Pero normalmente no es necesario que se ponga todo el dinero, todo el aporte en el mismo momento de la Constitución, sino que lo que se suele otorgar es un plazo de 2 años, un plazo, para terminar de aportar nuestra parte. Sí, siempre hay un requisito de que, por ejemplo, se tiene que poner más del 25%, bueno, eso se ve, lo van a ver en las sociedades particularmente, pero exactamente como dice Agus en el chat, en este caso lo que quiere decir es que vos tenés que poner toda la platita que pensás poner en la sociedad en el momento de la constitución. El día que firmaste el papelito, te fuiste a registrar, ese día tiene que estar todo puesto. Es que ustedes piensen que en una unipersonal solo se responde con lo que yo ponga. Si yo hago una unipersonal, solo se responde con lo que yo pongo en la unipersonal. Y si yo, muy pilla, me hago una unipersonal, pero no integro todo el aporte. Digo, no, bueno, dentro de un año termino de poner lo que dije que iba a poner y empiezo a funcionar. Y yo empiezo a tener obligaciones y a tener acreedores, ¿sí? Y tengo que responder. ¿Y con qué respondo si no está en el patrimonio? Por eso, vuelvo, todo lo que le estoy diciendo son estas cuestiones específicas de que todo bien, le vamos a dar la posibilidad al empresario de que tenga una sociedad unipersonal para facilitar sus negocios, para todo lo que ustedes quieran, pero va a tener ciertos requisitos. Otra cuestión, están sujetas a fiscalización estatal permanente.
Esto sale del artículo 299. Los artículos son anecdóticos en este momento, yo se los menciono por si alguno quiere ir a chusmearlos, pero por ahora es anecdótico, son artículos que van a volver a ver, todos estos que les digo con números grandes, cuando estén en la parte de sociedad anónima, los vamos a volver a ver. Pero unipersonal solo se refiere a persona jurídica, ¿no? No te entiendo, Lucy, la pregunta. Unipersonal se refiere a que es una persona, una sociedad de una sola persona, eso quiere decir. Sí, una persona, pero una persona puede ser humana o física. Una persona debe ser humana para ser una sociedad unipersonal. Y cuando hace la sociedad es una persona jurídica como cualquier sociedad. Ahora, casualmente, al final de la clase vamos a hablar de la personalidad de las sociedades. Pero es eso, una persona, una sociedad unipersonal, Lucy, por ahí es una cuestión del idioma, ¿no? Que es más difícil, entiendo. Una sociedad unipersonal viene de una persona, significa que es una sociedad que se constituye por una sola persona. Ahora, la sociedad es una persona jurídica igual que cualquier otra sociedad, ¿sí? Solamente que tiene un solo, voy a decir esta palabra y no la tomen porque no es, pero para que se entienda, un solo dueño, ¿no? Eso quiere decir. Juli me dice si podría repetir. Sí, puedo repetir. Sujetas a fiscalización estatal permanente. O sea, el Estado está ahí vigilando la sociedad. Agus me dice, no escuché lo último que dijo. ¿Podríamos ser más específicas, Agus? Porque no sé, que dije muchas cosas hoy. Y recién empecé, miren, dije muchas cosas ya. Sí, el último requisito yo no escuché, porque como que medio se cortó, que es el artículo 249, creo, ¿no? Sí, no, ahí voy, Cami. Listo, Agus, me alegro. Estoy contestando el chat acá, la palabra, todo. Cami, lo que dije es esto último de que tenía que tener una fiscalización estatal permanente. Y el artículo es el 299, no, 44. ¿Vos sí dijiste? 299. No sé qué dijiste. Dije, casi. Cada una dijo lo que quiso. 299. Estamos mal, chicos, arrancamos mal la clase así, ¿eh? Esto no va. A ver qué dice Valen. Salvanos, Valen. No se puede realizar más aportes en el futuro si yo como persona quiero visitar el plato de una SAU en 2 años. Pues, ahí estamos hablando del aumento de capital. Y es una súper interesante pregunta, Valen, que no te voy a responder ahora. No, mentira. No te lo voy a ampliar ahora porque es un tema que vas a ver apropiadamente, hasta puede que conmigo, pero vamos a ver el tema del aumento del capital social. Sí, por supuesto, en cualquier sociedad vos podés tomar la decisión de ampliar el capital, decir, teníamos un capital de 100, mi sociedad necesita más dinero para cumplir su objeto, y voy a poner un capital de 200. Pero esto va a implicar una modificación del contrato constitutivo, una modificación del estatuto de la sociedad. Con lo cual, esto hay que hacer la modificación, hay que inscribirla y hay que aportar todo de una. Lo que les quise decir con el tema del aporte no es que lo que pongan es lo único que va a ver en la sociedad. Después, como en cualquier tipo societario que ya van a ir conociendo, se puede aumentar el capital por medio del procedimiento que hay que hacer. El tema es que yo no puedo decir que el capital social de mi sociedad va a ser 500 pesos y aporto 100 y te digo, la semana que viene pongo los 400 que faltan. Eso es lo que no podemos hacer, porque soy la única responsable. O sea, el día de mañana, cuando venga un acreedor, solo me va a poder reclamar a mí, a la sociedad que soy yo nada más. ¿Se entiende por qué? Tiene una lógica y es lo que les venía diciendo. Tiene la lógica de que el legislador te deja hacer la sociedad unipersonal, pero tiene requisitos para que no se cometan abusos tampoco, ¿no? Por otro lado, con esto de la unipersonalidad, lo que va a pasar es que si una sociedad anónima, si no les contesto completamente, me chiflan, ¿eh? Si entendieron, todo bien, al chat. Si una sociedad anónima, de nada vale, si una sociedad anónima reduce el número de socios, que ya van a ver de qué formas puede pasar, pero supongo que se van los socios. Teníamos una sociedad anónima común y silvestre, se fueron yendo los socios y quedó uno.
¿A usted qué les parece? ¿Se disuelve esta sociedad anónima? No, porque tal vez ese socio puede comprar las partes de los otros que abandonan la sociedad. Muy bien, Diego. No necesariamente tiene que disolver. Lo único que tiene que hacer es adecuar adecuar la denominación, pasar a llamarse SAU, agregarse la U al final, y bueno, ver que cumplir con los requisitos que les vine diciendo hasta ahora, ¿no? Pero tranquilamente, en otros tipos societarios sí, o sea, ya lo van a ver en detalle. Sí, se pega una transformada, como dice Fiore. Igual el término transformación lo van a ver conmigo porque es otro tipo, de hecho una de las formas de cambiar las sociedades, la transformación. Está prevista, legislada y será estudiada muy posiblemente conmigo porque es un tema que suelo dar. Pero sí, pasa esto. En otros tipos societarios, si queda un solo socio, sí se disuelve, porque justamente que les decía, no cualquier sociedad puede tener un solo socio. Esta puede tener un solo socio. Hay otras excepciones que no los voy a marear ahora, que ya van a ver, que se va a producir esta transformación que nos dice Fiore y tiene razón. Pero por ahora quedémonos con esto. No avancemos tanto porque ya bastante material tienen. Bueno, esto en cuanto a la parte de la uno o más socios. Después del tema de la organización ya lo vimos en la clase pasada. Solo esto que quede un solo socio. No, Agus, es lo que les venía diciendo. Puede pasar, depende del tipo societario. Hay tipos societarios que se van a disolver y hay tipos societarios que se pueden transformar. Pero ya lo van a ver en detalle, de verdad que no los quiero marear con este tema. Quédense por ahora con la sociedad anónima y no nos mareemos y en próximas clases lo van a ver. De nada. Bueno, lo de la organización, Rebe. Sí, una pregunta. Yo, creo que le voy a interrumpir, pero no entré tarde, entré bien, pero como que se me cortó un rato al principio, o cuando estaba explicando algo, pero como que se cortó y cuando volví estaban hablando de los requisitos de la SAU, ¿puede ser? No, lo que estábamos hablando es del artículo 1 siempre, no nos salimos de ahí. Lo que pasa que como el artículo 1 empieza hablando de que el concepto de sociedad es cuando una o más personas, yo les di algunas cuestiones más específicas de una persona, de a qué nos referíamos y qué requisitos tenía la ley a partir del nuevo código, que fue el que incorporó las unipersonales, cuáles eran los requisitos que se le pedía para que haya una persona. No vieron SAU, no consideren que vieron SAU porque no vieron SAU, lo van a ver más adelante. Pero sí, es como para que, en realidad todavía estamos desmenuzando la definición del artículo 1, que lo hicimos la clase pasada y ahora estamos siendo un poquito más específicos. Sí, porque me quedé en la parte de que, no me quedé, sino que escuché la parte de que hablaban de las críticas a las sociedades unipersonales, o no, a las críticas a lo que sería una persona. Claro. Sí, de ahí más o menos donde arranqué, no te perdiste mucho. Dale, porque pensé que estaban hablando sobre la SAU, porque como mencionaron mucho SAU, y ya pensé que arrancamos. Porque el artículo 1 que dice que las sociedades unipersonales solamente pueden ser sociedades anónimas, por lo cual solamente pueden ser SAU. Les mencioné también las SAS, pero les dije que las van a ver después y salió con una ley posterior, por eso no están previstas ahí. Dale. Gracias. Ahí acá, mirá, Agus, que es una genia, te está diciendo que te va a pasar lo que anotó, Rebe. Así que me gusta este compañerismo, chicos. Sostengan esta. Me copa. Sostengan esto. Bueno, sigo explicando un poquito el artículo 1. El tema de la organización, vieron que dice que tiene que ser de forma organizada, ya lo vimos en la clase pasada, que es una idea así que tiene que ver con la actividad económica que van a desarrollar, pero no está muy claro. Les hablaba de los tipos también, porque decía que tenía que estar dentro de los tipos previstos, que esto daba, yo les había hablado, que les daba una seguridad al tráfico mercantil, ¿no? Porque todo el mundo sabía cuál era el alcance de la responsabilidad de los socios, dependiendo del tipo de sociedad que fuera, ¿sí? Porque ahora que ustedes son unos expertos en sociedades, ya saben que no es lo mismo si la sociedad es anónima o si es una sociedad colectiva, por ejemplo.
Pero esto ya lo vimos, por eso estoy refrescando y repasando. Después, cuando habla el artículo de los aportes, yo les había dicho que la sociedad es onerosa por naturaleza. Del propio artículo 1 que la define, surge que tiene que haber aportes. Esto para los que por ahí piensan en una idea más de fundación o de gratuidad, que no es una sociedad, una fundación. La contribución, también les dije, de cada socio va a ese fondo común, que es lo que le va a permitir funcionar a la sociedad y es lo que llamamos capital social. Después les habla del fin societario, el artículo, de que es para la producción de bienes o servicios o algo así, dice, que eso también lo vimos. Después les habla de la participación en los beneficios y soportación de las pérdidas. Esto se los había mencionado, se los especifico un poco. Esto tiene un procedimiento especial. O sea, no es que vamos a repartir las ganancias como mejor nos plazca, sino que tiene un procedimiento. ¿Cómo es ese procedimiento? No ocurre, primero no ocurre en cualquier momento. El artículo 68, me parece, les voy a empezar a anotar acá, pero para que después los vean cuando quieran, y 224, les habla, por ejemplo, de que se reparten las ganancias líquidas con el balance aprobado. No es para que lo sepan ahora, es como que les estoy tirando datos al respecto. Con esto lo quiero decir, no se reparten cuando nosotros queremos. ¿Y cómo se reparten? Es o parte también del tema. Y lo que yo les puedo decir es, en el contrato constitutivo nosotros tenemos que poner cómo se reparten las ganancias. Porque se pueden repartir más o menos como nosotros queramos, nosotros socios, pero tenemos que ponerlo en el contrato. Si el contrato no dice nada, ¿ustedes qué les parece? ¿Cómo se repartirían las ganancias? Si en el contrato constitutivo no pusimos nada, pero se da por entendido que ganancias van a haber, porque si no... En partes iguales. ¿Partes iguales? ¿Vos decís? En base a lo que aportó cada socio. Proporcionales. Proporcional, ahí está. Esa respuesta me gustó más. Estaba pensando cualquiera. No, muy equitativo lo tuyo, muy salomónico, pero pobrecito, el que puso un montón de plata se va a llevar lo mismo que el que puso 2 pesos. No. No es momento para ser tan democráticos. Fiore también fue por la democracia plena, lo mismo para todos. No, y Otto me dice, según los aportes, pero me lo dice como una pregunta, ¿según los aportes? Sí. Los artículos que estoy dando, Cami, son de la ley. Cuando les hable del código se lo voy a decir. Eso siempre trato de aclarar, perdón, y no lo aclaré. Todos los artículos que estoy mencionando de la Ley General de Sociedades, 19.550, de nada. Bueno, bien, chicos, bien las deducciones a las que llegamos. Si en el contrato constitutivo no pusimos nada, ¿cómo se reparten las ganancias? Se reparten proporcionalmente a los aportes, que es lo más justo. ¿Qué pasa? Hay algunas cláusulas que son nulas. Hay algunas cláusulas al respecto de esto, particularmente que estoy diciendo, que no las podemos poner, y están en el artículo 13 de la ley. Fíjense, después léanlo, son las cláusulas, las estipulaciones nulas, se llama en particular, y son algunas cláusulas que no podríamos poner. Por ejemplo, no podemos poner que alguno o algunos de los socios reciban todos los beneficios, por ejemplo. O se los excluya bueno, todos vamos a cobrar dividendos en tal fecha, en tal proporción, menos Diego, que quería ir por partes iguales, entonces lo dejamos afuera. Esa cláusula es nula, eso no lo podemos hacer. Tampoco podemos hacer otra cláusula que yo los agarre y les digo, bueno chicos, vamos a una sociedad en la cual todos vamos a aportar las pérdidas, menos yo. No, la ley no nos deja hacer eso. El artículo 13 les dice específicamente cuáles son, léanlo después de un artículo corto, cuáles son las cláusulas que no podemos poner con respecto a esto de las pérdidas y las ganancias. En cuanto a las pérdidas, ya que estamos con el tema pérdidas, pasa lo mismo con las ganancias. Perdón, una pregunta. Con respecto a lo que aporta cada uno,
puede llegar a haber, no sé, capaz que es una pregunta tonta, pero puede llegar a haber una persona que sea parte de una sociedad sin haber puesto ningún capital. No, tiene que haber un aporte, porque el artículo 1 te dice que tiene que haber un aporte. Ahora, voy a hacer esta salvedad. En algunas ¿Te aporta sociedades... trabajo? ¿Te aporta trabajo? Bueno, Diego, estás muy alterado, me parece que basta de spoilers. No me spoilees la clase, Diego, te lo pido por favor. Si no, prende la cámara y la damos. Mira, bueno, acá Diego me spoileó. Puede ser que no aporten bienes materiales, ¿sí? Ay, ya tengo sala de espera. Ay, admití. Puede ser que no aporten bienes materiales. En respuesta a la pregunta. Diego es chiste, ¿eh? Todo lo que digo es chiste, Diego. No, ya sé. Spoiler a gusto. Pasan algunas sociedades, no sé, por ejemplo, yo les mencioné la de Capital Industria, donde una de las partes tiene obligaciones de hacer aportes de dar, vamos a hablar en términos correctos, porque ustedes ya vieron obligaciones, y otras de las partes tienen obligaciones de hacer. ¿Se acuerdan cuando vieron en obligaciones todo eso? No fue en vano, lo vieron para algo y sirve. Hay obligaciones de dar y obligaciones de hacer. Es una forma de aportar a la sociedad también, ¿sí? O sea, pero sí o sí tenés que aportar algo a la sociedad, porque sale del artículo 1. El artículo 1 te dice, una más persona, se obligan a realizar aportes. Y después les dije, la sociedad es onerosa por naturaleza. No hay forma de que en la sociedad no haya aportes. Y ustedes digan, yo quiero cumplir este objeto social. No tengo con qué, pero quiero. Y Lucy, ¿cómo lo definan ellos? Como lo definan ellos. De eso siempre volvemos a las reglas generales. Ellos los socios lo definirán en el estatuto, se definirá cómo se reparten las ganancias. Si no dice nada, será proporcional al aporte. Y después se verá de qué forma se evalúa ese aporte. Si es tu pregunta, es una cosa, yo aporto una casa, el otro aporta 1.000 pesos, yo aporto, ¿y cómo lo medimos? Bueno, se evaluará qué parte de la sociedad es, digamos, ¿no? Qué proporción se le da a ese aporte. Bueno, eso en cuanto a las pérdidas. No sé si me olvidó algo. Bueno, y ya obviamente con esto, de nada, Lu. Con esto de las pérdidas también saben que en las sociedades de personas y demás se responde solera y limitadamente. Esto tiene que ver con las pérdidas, ¿no? También esto que hablamos. Pero bueno, siempre volvemos a la regla general de que si no surge del contrato, es en proporción a los aportes. Otro de los elementos específicos de la sociedad es algo que no sé si lo habrán escuchado nombrar, pero se los voy a escribir primero, que es la affectio societatis. ¿Escucharon alguna vez hablar de la affectio societatis? Uy, cuánto affectio societatis que siento hoy. Por ejemplo, una conversación normal que uno tiene en el bondi. ¿Escucharon hablar de esto? Sí, puede ser que sea las ganas de querer formar parte de la sociedad. Bueno, Mili, sí, puede ser, va por ahí. Va por ahí, vamos a ponerlo en otros términos, pero sería esta voluntad, a ver si en vez de ganas, voluntad que ves de los socios, de cada socio en particular, de cada socio, de adecuar sus conductas, sus intereses personales, supongamos, a las necesidades de la sociedad, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Es esta voluntad, esto que surge del socio de... Como que haya una colaboración entre ellos, Claro, algo así. es una colaboración, es una predisposición personal, ahí está. Esta predisposición que tiene el socio de poner el beneficio común, que sería no el beneficio común de la sociedad, el beneficio común de los integrantes de la sociedad, o sea, de poner el beneficio de la sociedad por delante de los intereses personales, a veces postergándolo, ¿no? Entonces, esta affectio societatis, que tiene que ver con
obviamente con la sociedad, le impone al socio una serie de conductas. A ver, esto no quiere decir que si hay un conflicto, ustedes no vieron disolución, pero ya van a verlo, que hay distintas causales. Esto no quiere decir que yo voy a poder excluir a un socio de la sociedad porque tiene poco affectio societatis. No, mira, lo voy a excluir porque vino con muy poco affectio societatis hoy, entonces se va. No, no vamos a decirlo así, porque aparte es muy complejo de decirse un trabalenguas. Pero sí, lo que puede pasar es que por esta falta de affecto societatis que tenga este socio, va a tener conductas que puedan ser perjudiciales para la sociedad. Y esas conductas pueden derivar en la exclusión del socio. No porque le faltó espíritu al tipo, le faltó ganas para ponerle onda a la sociedad, sino que porque hizo conductas. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para que se entienda. Tengo tan poco affecto societatis, me importa tan poco el bien de mi sociedad y lo antepongo tan poco a mis intereses personales que falto a todas las reuniones. Faltó todas las reuniones de socios, con lo cual a veces impido que se tomen algunas decisiones que de pronto necesitan unanimidad, o bueno, o no, o gracias a mí y algún otro pirulo que tampoco va, no juntamos el quórum para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, acá lo que, como verán, los socios tienen esta affectio societatis, es parte de la sociedad. Lo que pasa es que eso genera que si no lo tienen, van a tener conductas que van a ser perjudiciales y pueden derivar en la exclusión del socio. ¿Se entiende más o menos a lo que vamos? Y se excluye al socio, directamente ya no forma parte de la sociedad y, por ejemplo, ¿qué se hace con esos bienes que aportó en un primer momento? Yo no quiero entrar en el tema de disolución y de exclusión de socios porque les falta para ver eso y tampoco los quiero marear, pero bueno, llegada la oportunidad y después del procedimiento correspondiente, porque no es que nos levantamos y decimos, mira, la verdad que Cami, cero afecto societatis, la vamos a rajar. No, tiene un procedimiento y habrá que probar. Dadas las circunstancias, se llevará su aporte. De hecho hay algunas estipulaciones específicas cuando, no sé, supongamos que el tipo había aportado el inmueble en el cual funciona la fábrica de, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a decir que se va a llevar su parte, no es que la sociedad le va a robar como se portó mal, digamos. Después se ve de qué forma. Acá Juri me pregunta, el artículo 68, 24, 13 incluye elementos específicos. Todo lo que estamos viendo hoy, Juli, hasta el momento por lo menos son elementos específicos de la sociedad. Lo que pasa es que yo los artículos les voy tirando a medida que voy hablando de algún tema, por eso presten atención cuando los menciono, porque por ahí así sueltos no les dice nada. El 13, por ejemplo, se los había mencionado cuando les hablaba de las estipulaciones nulas, las estipulaciones que no se pueden poner en el contrato, por ejemplo. No es que quieren resolver cuáles son los elementos específicos, miro estos 3 artículos y voy a tener todo resuelto. El 68 y los 24 no tiene nada que ver, porque es cuando les hablaba de los aportes. Pero todo lo que estamos viendo es específico de sociedad porque justamente son todas cuestiones que hacen a las sociedades en general, ¿no? A todos los tipos societarios. De nada, Juli. Otra cuestión que quería ver, ¿se acuerdan lo que yo les dije antes de la clase de contratos que tuvieron con Romy, seguro magistral? Yo les dije, cuando vean las clasificaciones de los tipos de contratos, piensen qué tipo de contrato podría ser una sociedad. Y yo no se los di en ese momento porque ustedes no sabían cómo se clasificaban los contratos, digamos. Ahora que sí lo saben, y son unos eruditos en el tema, vamos a ver qué tipo de contrato es este contrato constitutivo de la sociedad. Porque la sociedad parte de un contrato, parte de un papel que firmamos entre todos, por decírselos de una forma burda, pero fácil de entender, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece, por ejemplo? ¿Es un contrato plurilateral, unilateral? ¿Qué les parece? Va a depender del tipo de forma. Me gusta cuando se tapan las voces de tanta emoción que tienen de
Y tienen razón las dos, Rede, Cami, las estoy viendo, las dos tienen razón. Depende, sí, es un contrato de los dos tipos. Es un contrato unilateral o plurilateral, dependiendo de cuántas partes participen. El objetivo es acumular capitales, pero puede ser el capital de un solo socio o de un montón de socios, dependiendo del costo. Por ejemplo, el contrato, ¿les parece que es conmutativo, aleatorio? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan de las definiciones de Sí, conmutativo? conmutativo era cuando... Ay, ¿viste que iba? Ah, sí. Pueden ojear, total no los estoy viendo, ¿eh? Si miran la carpeta yo no me entero. Conmutativo era cuando se sabían las ganancias que iba a recibir cada parte. Sería aleatorio. Bien, va. No. Este es un contrato conmutativo. No A se ver, sabe qué va a ganar cada uno. cuando usted... Claro, pero lo que pasa es que está bueno que traigamos esto, porque cuando yo les digo que el contrato es conmutativo, ustedes me van a decir, pero yo no sé cuánto voy a ganar con la sociedad. No tiene que ver con el número exacto que un contrato sea conmutativo, no es que el contrato conmutativo solamente es aquel que dice, y Dani se va a ganar 100 pesos todos los meses. No, eso no es un contrato conmutativo. El contrato conmutativo es aquel en el cual vos ya sabés las ventajas y los sacrificios que te depara el contrato. Yo sé que si ganamos plata en un negocio, yo me voy a llevar el 20%, porque supongamos que me aporte el 20% y decidimos que así vamos a repartir las ganancias. Y si nos va mal en los desarrollos de nuestros negocios, yo voy a voy a soportar pérdidas en un 35%. Entonces, es un contrato conmutativo, chicos. No depende del ALEA que yo gane o pierda acá. Esto es un negocio. No sé los números de lo que voy a ganar y voy a perder, pero yo sé, los socios saben cuáles son las ventajas y los sacrificios que tienen que hacer en relación a ese contrato. ¿Sí? Por otro lado, ¿les parece que es gratuito o oneroso? Espero una Oneroso. respuesta unánime. Oneroso. Sí, unánime. Onerosísimo. Es un contrato onerosísimo. Otro de los caracteres de este contrato es que es de ejecución continuada. De ejecución continuada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen una sociedad, no la hacen para realizar una actividad específica, hacemos esta operación y nos retiramos. No. Normalmente es para realizar una actividad sucesiva, ¿no? Vamos a tener un negocio, vamos a hacer negocios respecto de tal cosa y vamos a desarrollar los negocios y no es una actividad única la que hacen. Entonces se dice que es un contrato de ejecución continuada. Se sigue ejecutando continuadamente a través del tiempo, ¿sí? Por otro lado, es un contrato de organización, porque ustedes saben que cuando lo que van a firmar en ese famoso contrato constitutivo, que ahora vamos a verlo más claramente, de hecho, vamos a entrar un poquito más en el contrato específicamente, lo que se norma son las relaciones internas entre socios y las relaciones internas de la sociedad y las reglamentaciones de la sociedad por dentro. Eso es lo que surge de ese contrato. Ese contrato constitutivo inicial de la sociedad no tiene contratos con acreedores ya, no tiene negocios, tiene, che, la sociedad se compone por esta gente, va a hacer esto, va a servir para lo otro, se llama de esta forma, mi objeto es tal el capital va a ser tal, ¿sí? O sea que todo es una reglamentación interna. Y entre los socios nos vamos a repartir las ganancias de esta forma, y vamos a aportar las pérdidas de esta otra forma, y vamos a tener este órgano de administración que se va a ocupar de tal cosa. Es un contrato de organización interna, ¿se entiende? Ahora que vimos que la sociedad es un contrato, vamos a ver ¿qué forma tiene este contrato? A ver, artículo, paren un cachito, artículo 4. Sí. El artículo 4 les dice, el contrato por el cual
se constituya o modifique una sociedad, se otorgará por instrumento público o privado. ¿Sí? La forma del contrato, entonces, es un contrato público o privado, y yo les voy a agregar que si es un contrato privado va a ser con firmas autenticadas. ¿Sí? La excepción, que yo se los mencioné hace un ratito, les dije algo al respecto, las sociedades por acciones es por instrumento público y acto único. No hay más opciones, digamos. Pero eso lo van a ver cuando vean mejor sociedades, porque no se los puedo explicar así en el acto. Y después, sí, Rebe. Con respecto a la forma que dijiste que en la parte de privado son con firmas autenticadas, ¿qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan cuando vieron los instrumentos privados conmigo, que eran los que tenían firma? ¿Se acuerdan eso, no? Sí, Yo les había... Bueno, el contrato privado con firma puede ser vos y yo hacemos un contrato, lo firmamos y ya es un contrato. Yo cuando les digo firmas autenticadas, significa que esa firma está o ratificada ante una autoridad de control o certificada por un funcionario. Son las famosas firmas certificadas, digamos. ¿Se entiende? Ah, sí. Gracias, profe. De nada. ¿Qué más? Tengo preguntas. Nominados. Sí. En este caso son contratos típicos y están tipificados en la ley. No sé si te referís a eso, Valen, con tu pregunta. Pero sí. En cuanto a la inscripción de la sociedad en el registro público. Para que la sociedad sea regular, ¿se acuerdan que yo la otra clase les hablé y les voy a hablar de vuelta de las que estaban no constituidas regularmente? Bueno, para que nosotros podamos decir que la sociedad es regular, tiene que estar inscripta en el registro público. ¿Se acuerdan que era uno de los requisitos? Bueno, ¿qué se inscribe? Es la pregunta. Se inscribe, primero que nada, el contrato constitutivo. Este contrato del que estamos hablando, se tiene que inscribir en el registro. Y sus modificaciones. Esto tiene peso y lo van a ver cuando veamos cuestiones como esto que decíamos del aumento del capital, por ejemplo, cuestiones que son no el contrato en sí mismo, sino modificaciones y que también se tienen que inscribir. Por su parte, también se tiene que inscribir en el registro lo que es la designación, cesación de administradores, ¿sí? Disolución de la sociedad, liquidación, todas esas cosas también se inscriben. El artículo 7 de la ley les dice que la inscripción tiene efecto constitutivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes conocen la diferencia entre el efecto constitutivo y declarativo? Algo lo han escuchado ya. ¿Con qué, profe? ¿Efecto constitutivo y otro qué? Declarativo. ¿Nunca lo escucharon? Puede Bueno. ser que Sí. ¿Cómo, Mili? no iba a hablar otra chica. Puede ser como constitutivo que va a crearlo y declarativo que, no sé, que declara alguna modificación o algo. No lo sé, pero lo estoy pensando en voz alta. Que estás tomando. Bueno, no, entonces no. No, más bien, no te digo en serio. Me gusta por dónde vas, pero estoy diciendo en serio. Ah, bueno, no, lo descifré por la palabra, no porque lo sepa igual. El declarativo sería la intención y el constitutivo es cuando ya la constituís. El declarativo sería la intención, ¿o no? No. El de constitutivo está bien, el de declarativo no. Pero me gusta esto que nos está invitando acá Cami a que prestemos atención a las palabras. Porque el derecho no tiene... hay cosas específicas, pero hay cosas que son puro razonamiento. Sí, es así. Cuando decimos que la inscripción del contrato tiene efecto constitutivo, significa que constituye la sociedad, ¿sí? Recién podemos decir que está regularmente constituida
cuando está inscripta. Si no está inscripta, no está regularmente constituida. Por eso pasa a estar en la sección de la ley que les dije a partir del artículo 21 de las sociedades no constituidas regularmente. ¿Se entiende? Cuando algo tiene efecto constitutivo en el derecho significa que se constituye, valga la redundancia de la palabra, a partir de ese acto. Epa, ¿qué pasa cuando el efecto es declarativo? En el artículo 60, si mal no recuerdo, les habla del tema de la inscripción de los administradores. Vieron que yo les dije, en el registro ustedes tienen que escribir el contrato constitutivo, pero aparte las modificaciones. Y aparte, cuando designamos un administrador o cesa el administrador, por ejemplo, también se inscribe en el registro. Pero la diferencia es que cuando escribimos lo de los administradores tiene efecto declarativo. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que ese administrador que yo voy a escribirlo ya era administrador. A ver si me siguen. El administrador es administrador desde que lo designan los socios. Ya se constituye en ese momento como administrador. Cuando algo tiene efectos declarativos nada más, significa que lo estás declarando. Justamente, o sea, yo lo llevo y lo inscribo en el registro al administrador a los fines de la publicidad, de la oponibilidad y demás. Pero en realidad ya era administrador. La sociedad antes de inscribirse no es la sociedad constituida regularmente. Como mucho es una sociedad no constituida regularmente, pero no es regular hasta que yo no la inscribo. El administrador sí es administrador, a pesar de que yo no lo inscriba. Y cuando lo inscribo, es como que lo publicito, lo declaro, lo manifiesto. Este es el tipo. ¿Se entiende a lo que va? Profe, ¿a qué llamas administrador? Porque me falta esa parte. Es que todavía te va a faltar un rato más, esa parte. Te falta un rato más. El administrador, como en cualquier caso, es quien administra la sociedad. Depende del tipo societario. Las sociedades tienen distintos órganos, ¿sí? Dependiendo del tipo de sociedad que sea. Por supuesto, lo que está más regulado es la sociedad anónima. El administrador es la persona que administra la sociedad. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la sociedad en comandita simple? Que les dije, no puedo administrarla, solamente lo puede administrar el socio que responde ilimitadamente o un tercero que él elija. ¿Se acuerdan que les hablé de esto? Sí, va a ser la persona que administre la sociedad. A veces, en muchos casos, es la misma persona que el representante, pero eso depende del tipo societario. ¿Quién es el representante? Me dirán ustedes. Y la persona que hace el contrato por la sociedad. Siempre tengan en mente que la sociedad es una persona física, es una persona jurídica. No puede ir por sí misma a firmar un contrato porque no tiene ni bracitos ni piernitas. Entonces, se maneja a través de sus órganos. Sus órganos o sus partes, está el administrador, el representador, son los distintos órganos de la sociedad. Como para que tengan una idea. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Sí, profe, gracias. De nada. Profe, ¿puede repetir un poco la diferencia entre efecto constitutivo y declarativo? Estoy un poco mareando eso. Que tiene efecto constitutivo, acá como dice Lucas, se declara lo que está constituido. Sí, en la declarativo sí, Lucas. Que tiene efecto constitutivo es que se constituye como sociedad regular a partir de la inscripción. Antes de la inscripción no estaba constituida, por eso el efecto constitutivo, como regular. Y el efecto declarativo significa que vos vas y dejás sentado algo que de hecho ya pasaba, que es lo que nos dice Luquis acá. Se declara algo que ya estaba. El administrador ya era administrador. Solo que cuando yo la inscribo, tiene efecto declarativo. O sea, es una declaración de algo que ya de hecho ocurre.
Eso es lo que dice. Las palabras se los dice todo, o sea, véanlos de ese ángulo que lo van a entender. Después, bueno, respecto del control de legalidad, no, es como un montón, no es tan importante. Vamos a hacer las modificaciones del contrato constitutivo. Vieron que yo les dije que hay que inscribir el contrato y las modificaciones. El contrato es el primero que vamos a hacer, ¿no? PIN. Y después hay modificaciones. Vieron que más temprano hablábamos de, quiero tener más capital, no sé, cambié el objeto de mi sociedad, ahora aparte del objeto que tenía tengo otro. Ahora le vamos a hacer durar más tiempo o le cambiamos X. Bueno, esas modificaciones también hay que escribirlas. ¿Qué pasa? Si una modificación no se registra a tiempo, no significa que la sociedad se va a convertir de golpe y porrazo en una sociedad irregular, por así decirlo. No torna irregular a la sociedad de que se trate, sino que se aplica el artículo 12 de la ley. El artículo 12 de la ley les dice que esas modificaciones obligan a los socios otorgantes. O sea, si yo modifiqué el contrato, pero no lo escribí la modificación, eso que yo no escribí, a mí me sigue obligando como socio, ¿sí? Yo tengo que seguir respondiendo por esa modificación como si estuviera inscripta. Pero el artículo dice, y son inoponibles a terceros. Pero estos terceros pueden alegarlas contra la sociedad. O sea, si, lean el artículo igual, chicos, pero lo que le dice el artículo 12 es, yo hice una modificación en el contrato, no la inscribí. Resulta que el tercero, el acreedor, sabe que existe esa modificación, puede alegarla contra la sociedad, o sea, puede atacar por ese patrimonio extra, por ejemplo, por ese capital extra que hay, puede atacar. Sí puede, porque la modificación existe. Lo que pasa que no la inscribieron. ¿Se entiende? Entonces, los socios se ven obligados por las modificaciones que hagan, porque si no es muy sencillo, yo modifico todo el estatuto, pero no lo voy a escribir, entonces cuando me vienen a reclamar algo, pero esta no es una modificación inscripta, digo yo. No, yo me veo obligado por lo que hice. ¿Sí? Profe, ¿cómo era eso de que, por ejemplo, si un tercero sabe que modificaste el contrato y puede alegar, o sea, que ¿en qué lo beneficia o en qué manera perjudica a la sociedad? Lo perjudica a la sociedad en el sentido de que la sociedad no puede decirle al tercero, yo modifiqué esto ya no es así, porque eso no está inscrito. Pero ese tercero sí le puede decir a la sociedad, vos modificaste esto. ¿Por qué? ¿Por qué se perjudica solo la sociedad? Y porque la sociedad tiene la obligación de escribir las modificaciones, no es las escribo si me pinta. Surge de la ley. Tienen que escribirse las modificaciones. Entonces, si vos no las escribiste y después viene un tercero y las alega contra vos, te tenés que jorobar. Si vos las querés alegar contra el tercero, no podés. ¿Se entiende cómo juega? Lean el artículo y se van a dar cuenta, léanlo con tranquilidad, cómo juega siempre en contra de la sociedad, digamos, pero no es porque seamos malos con la sociedad, sino porque es la sociedad la que tiene la obligación de inscribir las modificaciones del contrato. Es una cuestión de seguridad jurídica. Vos vas a contratar con la sociedad y en el registro público hay un contrato inscripto que determina algunas cuestiones que a vos te dan tranquilidad. Y si ellos tienen un montón de modificaciones en el cajón y nunca las sacaron, no es culpa tuya, ¿sí? Otro tema es el plazo de la registración. El artículo 6, léanlo, es sencillo, les dice que tienen 20 días desde el acto constitutivo, desde este contrato, para ir al registro a escribir. O sea, como verán, está arreglado, no es que hacemos lo que queremos. 30 días más para completar el trámite, se puede prorrogar, etc. Ahora, de los que les voy a hablar, y esto presten atención porque lo tienen, léanlo ustedes, pero
lo estoy buscando acá en la ley. Léanlo ustedes, pero realmente no es muy difícil, pero se ha tomado en algún examen. No quiero decir que vaya a ocurrir pero se ha tomado. Es el artículo 11. El artículo 11 lo que tiene es, ¿qué es lo que tiene que contener este instrumento de constitución? Dice el artículo, que sería el contrato constitutivo. Este contrato, ¿qué tiene que tener? Porque hasta ahora estuvimos hablando y hablando de que hay un contrato que firmamos entre los socios para constituir la sociedad y después vamos y lo inscribimos en el registro. ¿Me siguen? Todo el caminito. ¿Qué tiene que tener el contrato? Bueno, no tiene que tener lo que a nosotros se nos antoje, sino que el artículo 11 nos dice qué cosas no pueden faltar en ese contrato, ¿sí? No se los voy a decir no se los voy a leer, porque para eso no vine. Leanlo ustedes después. Les menciona cosas, nombre, estado civil, la sociedad, profesional, bla, 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 de los socios, Vamos a la parte que me interesa a mí, que es lo de los datos de los socios. 1, tienen que estar todos los datos de los socios. 2, domicilio y sede social. El artículo 11 les dice entonces que tiene que tener el domicilio de la sociedad. Esto quiere decir que se puede hasta anular si no lo ponemos, los requisitos que están en este artículo. Los requisitos del artículo 11 tienen que estar, sí o sí. No los pueden omitir. El domicilio, ¿qué es el domicilio? Ustedes ya saben, pero lo que les voy a diferenciar ahora no es lo mismo que la sede social, ¿sí? La sede social, esa sede donde la sociedad desarrolla sus actividades, sería la dirección exacta, digamos, ¿no? Si yo les digo, esta sociedad, Dani Sociedad Anónima, tiene sede social en la calle Humberto Primo, 2244, por ejemplo. Esa es la sede social. Lo que suele ocurrir es que normalmente no se pone el domicilio en la dirección exacta en una cláusula del estatuto. ¿Y por qué? Porque, como les dije, toda modificación del estatuto hay que registrarla. Y eso conlleva un trámite, no es tan sencillo, todo tiene un trámite burocrático en el registro y demás, ¿no? De publicidad incluso, después, que ya van a ver más en detalle. Entonces, normalmente no ponemos la dirección exacta, sino lo que ponemos es el domicilio, que tiene que ver con la jurisdicción, ¿sí? ¿Qué sería? Por ejemplo, mi sociedad tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? La dirección exacta se suele acompañar en un instrumento por separado. Un instrumento separado donde ponemos dirección exacta y lo anexamos, digamos, como una especie de anexo. Entonces, el domicilio en sí tiene que ver con la jurisdicción, de dónde actúa la sociedad, dónde está constituida la sociedad. ¿Cuál es la importancia del domicilio? El domicilio es el lugar de las notificaciones. El inciso 2 del artículo 11, que es el que habla entre otras cosas, del domicilio, les dice, de hecho le dice esto: si en el contrato constare solamente el domicilio, o sea, la jurisdicción, digamos, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado. Se entenderán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscrita. O sea, fíjense la importancia que tiene tener esta dirección, este domicilio, la importancia que tiene, porque todas las notificaciones que se hagan a partir de que está inscrito ese domicilio, en ese domicilio se consideran que son válidas, ¿sí? Sí, Otto. Sí, que surge del artículo del inciso 2. Si no lo pusiste en el contrato, lo podés presentar por separado. El inciso 2 que lo dice. De nada. Otro de los requisitos que tiene que estar en el contrato es el nombre. El nombre, ustedes ya saben algo del nombre como atributo de la personalidad, ¿no? De la persona. Sabemos que el nombre nos individualiza, ¿no? Nos distingue, y en el caso de las sociedades, específicamente el nombre de la sociedad la distingue de sus socios.
incluso cuando es una SAU, te distingue de los socios. ¿A usted qué les parece? ¿Es lo mismo el nombre societario que el nombre comercial, por ejemplo? Creo que sí pueden ser distintos. Cami dice distintos. Sofi dice no, o sea, distintos. Diego, dale, te escuché. Distintos. El comercial es como el de, puede ser de fantasía, puede ser algo así, ¿no? Bueno, claro. Me gusta. No, van bien, chicos, están bien. Valen dice no, el societario indica el tipo. Bueno, podría ser, no sé qué tipo. No, sí, pero no, está bien, no. Cami, casi no. ¿Cómo, Cami? Mismo en las facturas te das cuenta que dice razón social y te dice un nombre y por ahí arriba te dice otro. Sí, pero no, igual yo estaba con el nombre de la sociedad y el nombre comercial. Sí, no te entendí, Valen, te estaba jorobando. Están todos en lo correcto, no es lo mismo. ¿Por qué? El nombre de societario, el nombre de la sociedad, y ahora vemos si es una razón social o no, Cami, no importa, en este momento no importa, el nombre de la sociedad es el atributo de la persona jurídica, ¿sí? Es un atributo de la personalidad, es nombre entendido como eso, como el atributo de la persona. ¿Qué pasa con el nombre de las personas? Es inherente a la sociedad. Es intransmisible. Yo no le puedo transmitir a ustedes. Ahora, Cami, a partir de ahora te transmito mi nombre, Daniela. Sos Daniela ahora. No, es intransmisible. El nombre es propio y en la sociedad pasa lo mismo. El nombre societario es intransmisible. El nombre societario no se puede modificar, salvo excepciones. O sea, hay razones excepcionales, como en las personas, a veces vieron que se modifica el nombre. De hecho, está un poquito más laxo el asunto. Pero no es que normalmente cambiamos de nombre todo el tiempo. Mañana me llamo Agustina, pasado me llamo Fabiana, y no. Bueno, con la sociedad pasa lo mismo, no van a cambiar de nombres todos los días, sin un motivo por lo menos. El nombre comercial, por su parte, que es el otro que les estaba hablando, es un elemento del Fondo de Comercio. ¿Se acuerdan del Fondo de Comercio? Nuestro amigo del Fondo de Comercio. El nombre comercial es el nombre que surge del Fondo de Comercio, no es lo mismo. Que identifica un establecimiento, que se adquiere por el uso. ¿Se acordaban que ni siquiera había que registrarlo para el rubro y para la zona? Yo les dije, ni siquiera lo tenían que registrar. Es transmisible, porque de hecho cuando ustedes venden el Fondo de Comercio, venden el nombre. Se puede modificar libremente. Mañana los helados Dani se llaman helados Danita y da lo mismo. Entonces, como verán, es distinto una cosa que la otra. Acá lo que les dice en el artículo es que tienen que surgir del el contrato constitutivo la razón social o la denominación, que tiene que ver con el nombre esto, ¿no? ¿Qué pasa con el temita este de razón social o denominación? En las sociedades de partes de interés, ¿se acuerdan las de personas que les decíamos? Las primeras que vimos, la comandita simple, la colectiva, la de capital industria, esas que yo les mencioné en la clase pasada. Y en las sociedades en comanditas por acciones, de hecho, también, se puede elegir cualquiera de las dos, ¿sí? La razón social es el nombre de la sociedad, no sé si ya lo vieron acá, cuando incorpora el nombre de uno o más socios, ¿sí? ¿Y de qué pasa con esta razón social? Lo que publicita en realidad a los terceros que vayan a contratar conmigo es quién es el socio que responde solidaria e ilimitadamente, ¿sí? O sea, si yo pongo Dani Piro y asociado, sociedad en comandita simple. Se entiende que yo soy la que respondo ilimitadamente y por eso está mi nombre. ¿Sí? Sí, Meli, esto que estoy diciendo es el nombre societario que incorpora el nombre de uno o más socios, que son los que responden solidaria y limitadamente. En cuanto a las SRL y las SA, que son nuestras amigas limitadas,
en donde en ninguno de los dos casos nadie responde con todo su patrimonio, ya saben, no hay responsabilidad ilimitada en esos, lo que utilizan es la denominación social, que es cualquier nombre que le quieran poner, porque no hay socios que respondan ilimitadamente. Otra de las cuestiones que tiene que surgir, avíseme si voy muy rápido, pero pasa que lo estoy viendo así medio a buen ritmo porque es el artículo 11, se tienen que sentar y leerlo y de verdad los invito a que lo lean, tienen que saber qué tiene el contrato constitutivo. Otra de las cosas que tiene que surgir del contrato es el plazo de duración de la sociedad. Está en el inciso 5. Lo que le dice el inciso es que tiene que ser determinado. Dice, tiene que estar el plazo que tiene que ser determinado. O sea, no podemos inscribir una sociedad diciendo, la sociedad va a durar lo que dure, lo que pinte. No es un plazo válido para la ley. ¿Por qué? A ver, pensemos, que sea determinado. Por un lado nos da seguridad a los socios, ¿no? Porque yo pienso, está bien, me anoto con ustedes, que parecen todos recopados para hacer una sociedad, pero bueno, en principio me anoto, bueno, por 2 años va a durar esta sociedad, por decir algo. Después le podemos prorrogar, porque después resulta que nos está yendo muy bien, nos copa, y qué sé yo, y bueno, la vamos a tirar 10 añitos más, pero en principio nos da seguridad a los socios, les da seguridad a los acreedores de cuánto cuándo va a seguir la sociedad. De hecho, no puede ser prorrogada sin la conformidad de los acreedores, llegado el caso, con lo cual, y tener un plazo les permite también la consecución del objeto social, ¿no? Tiene que tener relación el plazo que yo pongo con lo que yo quiero lograr, y es lo que me permite. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cuál es el plazo? La ley no tiene máximo o mínimo de tiempo, dice tiene que estar determinado. Hay algunas cuestiones específicas para algunas sociedades que ya van a ver. En principio quedémonos con esto, que no nos dice tiene que tener un máximo tanto, sino que nos dice tiene que estar determinado el plazo. Y después, cuando se cumple el plazo, ¿qué pasa? Si antes del vencimiento los socios no deciden prorrogarla, cuando se vence el plazo, la sociedad se disuelve, porque cumplió su plazo. Bueno, cumplimos los 10 años que dijimos que íbamos a tener la sociedad. Gracias por todo, hasta luego. ¿Se entiende? Profe, perdón, estoy un poco mareado, brazo. Antes no era, dijimos la sociedad como un contrato que como ejecución continuada, pero tiene plazo. ¿Y ¿No qué tiene que es contratice o no tiene nada que ver? No, no se contradice, para nada se contradice. El contrato puede durar 5 años y ser de ejecución continuada. De ejecución continuada lo que quiere decir es que no es un único acto, no es un contrato de compra-venta. Yo te vendo este vaso, vos me lo comprás, intercambiamos las prestaciones y se acabó el contrato. Eso no es un contrato de ejecución continuada. Eso empezó y terminó, punto. El contrato de sociedad es de ejecución continuada porque no es un solo acto, pero no tiene que ver qué plazo. Vos puedes estar haciendo muchos actos durante 1 año, 5 o 20. No tiene relación una cosa con la otra. Ah, ok, entiendo. ¿Ya? Otra cuestión que tiene, bueno, entre otras cuestiones del artículo 11, otra cuestión es el tema del objeto social. ¿Qué pasa con el objeto? Bueno, después lean el artículo 11, el inciso 3 les dice que tiene que surgir la designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado. Otra vez el artículo no nos amplía mucho, pero nos dice, che, del contrato que vos firmás tiene que surgir cuál es el objeto de la sociedad, tiene que ser preciso, tiene que ser determinado, tiene que decir para qué haces esto. Entonces, se constituye este objeto por los actos que puede realizar la sociedad, ¿no? Para lograr su fin. Ese sería el objeto, los actos que puede realizar. Bueno, la sociedad se va a dedicar a esto y no a esto otro. No sé, el objeto de la sociedad es la importación y exportación de bienes, supongamos.
Es un objeto amplio que después nos permite hacer actividades, pero el objeto sería ese, digamos. Como requisito, por supuesto, tiene que ser lícito el objeto, ¿no? De más está decir que el registro no les va a inscribir una sociedad que esté dedicada a un objeto ilícito. Y también tiene que ser posible, claramente. Si en el futuro se vuelve imposible, supongamos que yo tengo una sociedad en la cual voy a hacer, voy a fabricar computadoras para la NASA. Cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Y de capital pongo 500 pesos. ¿Y a usted le parece que yo voy a poder construir una computadora para la NASA con 500 pesitos? No entiendo, Lu. Objeto si debe ser susceptible económico. No entiendo tu pregunta. Quiero preguntar si sí o sí tiene que ser medido en dinero, en económico. No, el objeto es lo que vas a hacer. Yo estoy dando un ejemplo de en qué casos, por ejemplo, el objeto se volvería imposible. Porque supongamos que el objeto, hacer computadoras para la NASA, si tengo el conocimiento, es muy posible. El problema es, si yo tenía 10 millones de pesos de capital social y de pronto un día perdimos un montón de plata y me quedan 500 pesos, con 500 pesos no puedo construir computadoras para la NASA. Esto está clarísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad se va a tener que disolver. ¿Y por qué? Porque no puede cumplir el objeto. Porque no tiene con qué. Salvo que hagamos aportes de vuelta. Pero les quiero decir, en principio, esa sociedad no puede cumplir su objeto. Y el chiste de la sociedad es que tiene que poder cumplir su objeto. Si la sociedad no puede cumplir el objeto, no tiene razón de ser. Y se disuelve. Las sociedades se crean para algo. Por eso en el propio contrato tiene que surgir, ¿sí?, el objeto. Lo que les vengo diciendo es que la actividad, el objeto, tiene que tener relación con el capital social. Claro, tiene que tener una relación lógica con el capital social. Si el capital que nosotros aportamos no alcanza para el objeto que vamos a hacer, esa sociedad no puede funcionar, chicos, directamente. O sea, una cosa es que nos sobre mucho capital, otra cosa es que no me alcance el capital para lo que quiero hacer. En un futuro es imposible, exacto, ¿sí? ¿Sí? En el caso que les di yo, en el ejemplo que les di yo de que sea el problema puramente monetario, por ahí deciden hacer más aportes y siguen adelante. Pero si no pueden hacer más aportes, se disuelve. La sociedad tiene un objeto. Si no puede cumplir el objeto, no vamos a dejar una sociedad boyando sin nada que hacer, solo por mantener una personalidad jurídica vacía, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque la sociedad contrae obligaciones. Por su parte, el objeto es una garantía, ¿no?, para los socios, para los terceros. ¿Por qué? Delimita, y esto, escúchenlo con atención ahora, lo van a volver a escuchar y cada vez lo van a entender mejor con más información. Delimita la legitimación del administrador, de los administradores. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad, y escuchen esto, la sociedad responde por los actos de sus representantes. ¿Se entiende? ¿La sociedad responde por los actos de sus representantes? Sí. Ya les dije, la sociedad no tiene bracitos, no tiene piernitas, los representantes son los que van a firmar contratos para la sociedad. Siempre y cuando actúen en base al objeto, que no realicen nada fuera de lo que especificaron. Exactamente. Nuestro spoileador, Diego, como nos dijo nuestro spoiler. No, Diego tiene un spoiler alert. Nunca hablemos de cine, Diego, porque me pone muy, muy nerviosa que me spoileen las películas. Muy. No, como nos dice nuestro compañero Diego, y tiene toda la razón, la sociedad responde por los actos de los representantes siempre que no sean notoriamente extraños al objeto social.
Y se los digo despacito para que copien esa frase, porque la van a escuchar 2 millones de veces esa frase, y es muy cierta. La sociedad responde por los actos de los representantes siempre que no sean notoriamente extraños al objeto social. O sea, que si el representante firma un contrato en nombre de la sociedad que nada tiene que ver con el objeto nuestro, la sociedad puede decir, momento, este contrato no es de la sociedad, este tipo no me estaba representando en ese momento, porque no tiene nada que ver con lo que yo hago. Si el representante firma un contrato para comprar soja y yo me dedico a hacer computadoras de la NASA, la sociedad tranquilamente puede decir, pero no me estaba representando, esto no va para mi objeto. Eso delimita el actuar del representante o administrador, primero, y segundo, es una garantía para los socios de que no van a tener que responder por cualquier cosa que haya hecho el representante. Para los terceros, es una garantía para todo el mundo. Cami me dice, ¿qué es lo que delimita la legitimación de la administración? El objeto social. Cami. Esto quiere decir, por un lado esto, el objeto, vamos a ponerlo así como dice, el objeto como límite. Vamos a ver el objeto como en relación al capital social, estrechamente vinculados, lo que le venía diciendo. Vamos a ver el objeto y la actividad ahora. ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo objeto y actividad? Manden fruta, tiren. ¿Sí? ¿No? Es el momento de frutear. Fruteando con Dani. Profe, ¿no es lo de, por ejemplo, actividad no es como un puente para llegar al objeto? Es lo que vas a realizar, la acción para llegar al objeto, que sería algo más... Me gusta esto del puente. Qué lindo, casi poético, te voy a decir. Me encanta. Me encanta cómo lo pusiste así. No, pará, pero te lo digo en serio esto, ¿eh? Aparte que me acordé de Cerati y la canción. Digo, qué lindo. Qué lindo que lo veas así, porque sí, actividad como puente. Me gusta mucho eso, ¿eh? Cami me dice también que no dio más explicaciones ni se puso tan poética, pero me dijo que no, y tiene razón también. Sí, es así, chicos, no es lo mismo. Son dos conceptos distintos, ¿sí? La actividad, este puente que nos invita a ver Rebe, que es tan buena la analogía, es el ejercicio, ¿no?, de los actos que hace la sociedad en funcionamiento, digamos, ¿no? Los ejercicios, la actividad es este ejercicio, lo que hace para llegar al objeto, para cumplir con este objeto. El objeto es como más amplio. El objeto yo lo veo como delimitando la categoría de los actos que vamos a hacer. Ese sería el objeto. La categoría de actos que vamos a hacer para llegar a un fin. Por ejemplo, ¿vieron cuando yo les dije la sociedad que tenga por objeto importaciones y exportaciones de bienes? Es súper amplio. Después están las actividades que vamos a realizar en particular. De hecho, léanse después los artículos 18 y 19, que les habla de este tema. Por ejemplo, para que vean que sí hay diferencia y surge de la propia ley, el artículo 19 les habla de la sociedad con objeto lícito y actividad ilícita. Para que vean que no es lo mismo. A mí se me ocurre un ejemplo, ¿no? Esta sociedad que yo les digo que tiene por objeto importación y exportaciones de bienes. ¿A ustedes les parece que eso es un objeto lícito o ilícito, según ustedes? Importar y exportar. Es lícito. Re lícito. Pero si importa o exporta productos truchos, por ejemplo, no sé, me imagino, ropa deportiva trucha, ahí es algo ilícito. Exactamente, Diego, exactamente. Si me dedico al contrabando,
si me dedico al narcotráfico, a ver, en rigor de verdad estoy importando cosas, ¿eh? ¿Es un bien? Sí. ¿Lo estoy importando? Sí. ¿Es legal? No, mi actividad no es legal. Bueno, el artículo 19 les habla de esto, una sociedad con un objeto lícito y una actividad ilícita, para que vean que no es lo mismo. Otro tema, pasen la hoja, otro tema que vamos a hablar, pero que está todo sumamente relacionado, es de la personalidad societaria. Y esto para aclarar tantos nada más, porque ya hablamos 20 veces de esto. La sociedad es una persona jurídica. Sí, es tan persona como ustedes y yo, pero jurídica. El artículo 2 de la ley les dice que la sociedad es un sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir? Que tiene personalidad y que esa personalidad es distinta de la personalidad de los miembros, ¿sí? Aún en las sociedades unipersonales, aún si fuera un solo miembro, la sociedad es distinta persona que el tipo que la constituyó. Son dos personas distintas, aún si fuera unipersonal. El artículo 143, y acá les hago la salvedad del Código Civil y Comercial de la Nación, les dice, entre otras cosas, dice, los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica. O sea, fíjense, está hablando es un artículo del Código Civil que no habla de sociedad, sino de persona jurídica, porque no hablan de sociedad, pues no tendría por qué, pero siendo la sociedad una persona jurídica, se entiende, sí, Lu, ahí voy. Les dice entonces que los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica. Esto quiere decir, los miembros y la persona son dos personas distintas. El artículo 2 lo que decía es que la sociedad es un sujeto de derecho. Sujeto de derecho. ¿Saben qué significa esto de que sea un sujeto de derecho? Lo que significa... Ay, a perdón. ver, no, dale. Habíamos visto que significa que una persona puede contraer, la persona sí puede contraer obligaciones, derechos y obligaciones. Exactamente. Exactamente eso significa que el artículo 2 le diga que la sociedad es un sujeto de derecho, significa que tiene derechos y puede contraer obligaciones. ¿Sí? Y que es distinta de sus miembros. Y esto está avalado con lo que dice el 143 del Código Civil. ¿Sí? Entonces, adquiere derecho, adquiere obligaciones, tiene sus propios atributos de la persona, porque como es una persona, tiene sus propios atributos. De hecho, ya vimos, tiene su propio nombre, tiene su propio patrimonio, tiene su capacidad. Son tan únicos, indisponibles, como los de la persona física, en este caso. Después, esto acá prestemos atención, porque esto por ahí es muy complicado. La personalidad jurídica, esta personalidad jurídica de la que les habla el artículo 2, digamos, nace con el ente, nace con la sociedad. ¿Pero qué quiere decir esto? No tiene que ver con la registración. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que la registración del contrato constitutivo tenía justamente efectos constitutivos? Que la sociedad no podíamos decir que era una sociedad regularmente constituida hasta su inscripción. Eso no quiere decir que antes de ser una sociedad regularmente constituida no fuera una persona jurídica, ya era una persona jurídica. ¿Sí? No se confundan con eso. La personalidad jurídica nace cuando nació el ente. Cuando nos sentamos y firmamos un contrato y dijimos, che, somos una sociedad, dale, macanudo, somos una sociedad. ¿Sí? El artículo 142 del Código Civil, para que les quiero anotar para que Código Civil y Comercial, bueno, ya saben, el artículo 142, que es el anterior que les dije recién, dice, la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición en contrario.
Eso les dice el artículo 142 del Código, ¿eh? Esto quiere decir que incluso cuando nosotros inscribimos la cancelación de una sociedad, tampoco se terminó la persona jurídica. Por ejemplo, si aparecen más acreedores de la sociedad después de que ya inscribiste que esa sociedad se canceló, la sociedad sigue respondiendo como persona jurídica, aunque no esté ya más regularmente constituida, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende esto que les acabo de decir? Se los expliqué despacito porque sé que puede ser más intrincado. ¿Se entiende? No, Yo no entiendo. Bueno, che, tampoco para que nadie entienda. ¿Alguno En entendió? ese caso, ¿quién responde? ¿Cómo? ¿Qué me preguntaron? No, vos habías dicho que en ese caso Sí. se inscribe la cancelación de la sociedad, pero la sociedad sigue respondiendo Sí, porque es la una persona persona jurídica. jurídica. Y en ese caso, ¿quién responde? Y sigue respondiendo la sociedad. A ver, es más fácil cuando piensan en el ejemplo de la Constitución. Vamos a hacer esto. Pablo, vos y yo nos vamos a poner una sociedad. Nos juntamos hoy, nos sentamos y firmamos un contrato. Hoy dimos nacimiento a una sociedad. Se va a llamar, no sé, Instituciones SRL, no sé, lo que sea. Esa sociedad ya nació, ya es una persona jurídica, que en este momento es una persona jurídica que aparte es una sociedad no constituida regularmente. ¿Sí? Sí. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Es una sociedad no constituida regularmente. ¿Por qué? ¿Qué le falta a esa sociedad que hicimos con Pablo? Inscribirse. Que se declare. Cuando la Autorización. inscribamos, ¿va a ser qué va a ser? Una sociedad constituida regularmente. Regularmente. Exacto, va a ser eso. Ahora, persona, ¿era o no era? Sí. Sí, de la Sí. persona. Era persona. Eso es lo que les estoy explicando. La personalidad, o sea, sujeto de derecho, ya era. Obligaciones, ya podía contraer. Y ahora lo van a entender mejor cuando veamos, justamente les voy a dar un pantallazo rápido para que no les quede tan descolgado, de las sociedades no constituidas regularmente. Y van a ver que tienen obligaciones igual. Que no es que solo porque, pero no la inscribí, así que el contrato que firmé con vos, mentirita, mentirita. No, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, pero ¿se entendía más o menos esto? Perfecto, es una consulta. Cuando entre varias personas firman un contrato para crear una sociedad, lo tienen que hacer con, no sé, en algún lugar con personas, no me sale, no sé, tiene que estar aceptado por el Estado, por una persona Es lo que jurídica, dije algo así. más temprano, es lo que dije más temprano, Cami, del instrumento. Instrumento público o privado con firma certificada. Es lo que le dije más temprano. Lo vimos hoy. Rebe. ¿Algo quedaba algo? No, nada. Bueno, pues se te prendió la lamparita ahí. Se me prendió. Yo voy viendo, a ustedes se les prende ahí, yo los escucho. Se entendió esto, ¿no? Avanzo un cachito más, ya termino, estoy sobre el final de la clase. El artículo 54 de la Ley General de Sociedades sobre el Profe, fin. ya me Sí. acordé de lo que quería decir. Pero era ir un poquito más atrás con respecto al objeto y la actividad. Cuando mencionaste que el objeto puede ser ilícito, lícito No. y la actividad ilícita. Sí. Eso no entendí. ¿Eso no está, o sea, no está permitido o está en la Por supuesto que no, por supuesto que no, pero era para diferenciarte que no es lo mismo objeto que actividad. Es el ejemplo que dimos. El objeto de la sociedad es de importación y exportación de bienes, pero mi actividad es importar, como decía Diego, creo que nos había dado el ejemplo, de que traigo cosas truchas, o yo di el ejemplo de me dedico al narcotráfico. O sea, la actividad que estoy realizando es ilegal, es ilícita, y por supuesto que no está bien. Por supuesto que me van a llevar presa con mucha facilidad. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. En la parte final, el in fine, le decimos nosotros,
los abogados, porque nos gusta hablar en latín, la parte final del artículo 54 de la Ley General de Sociedades, ahí les hice la aclaración porque les estoy hablando de otra cosa, habla de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Inoponibilidad, ya escucharon esa palabra acá, de que algo es inoponible. Lo que dice el artículo es, y se los leo, dice, la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, una sociedad que actúa, pero encubriendo cosas que no tienen que ver con la sociedad, o que constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público, buena fe, bla, 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 se imputará directamente a los socios, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Esto lo traigo a colación ahora porque tiene que ver con la personalidad jurídica. Macanudo que la sociedad sea una persona. Pero si nosotros estamos usando la persona para hacer algo que no tiene que ver con la personalidad jurídica para el fin de la sociedad, o estoy usando la sociedad para violar la ley, bueno, como el ejemplo que estábamos dando recién, ¿no? Para dedicarme al contrabando, para frustrar derechos de terceros, para lo que fuera, estoy usando a la persona jurídica sociedad, lo que me dice la norma es una persona jurídica, macanudo. Pero al que vamos a atacar, si vos estás haciendo cosas ajenas a la sociedad, ilegales, cosas que vos no tenés que hacer en nombre de la sociedad, se va a correr el velo. ¿Ustedes vieron ya con Romy esto del corrimiento del velo? Por casualidad. Creo que les dejamos un artículo incluso del tema. Sí, lo nombró. Bueno, es esto. Lo que nosotros llamamos la doctrina del corrimiento del velo, ahora está, antes no estaba, no surgía por ahí tan claro de la ley, entonces de todos modos se resolvía de la misma manera porque se aplicaba esto, de la desestimación de la personalidad jurídica, cuando hay un enmascaramiento, ¿no? Porque los socios por ahí se ponen de acuerdo, arman una sociedad para hacer cosas ilegales, cosas que no tienen que hacer, por más de que no lo pongan en el objeto, porque no van a ser tan tontos, pero van a hacer cosas que no deben hacer, y la ley le está diciendo, mirá que si yo me doy cuenta que vos estás usando la persona jurídica sociedad para hacer cosas que no debes hacer, yo corro el velo, veo lo que hay atrás. Los miembros son ustedes, y yo los voy a atacar a ustedes, no a la sociedad. No vamos a sacarle el patrimonio a la sociedad, le vamos a sacar el patrimonio a ustedes, ¿sí? Ustedes van a tener que satisfacer daños y perjuicios a los que hayan generado un perjuicio, ¿no? Y van a responder solidaria e ilimitadamente, no con el patrimonio de la sociedad, con todo su patrimonio. ¿Se entiende? Tiene que ver con la personalidad, ¿sí? Voy a asumir que ese silencio es un sí y les voy a dar el último tema. Así se van. Así se van de mi clase. ¿Alguien me iba a hablar? Remy otra vez se olvidó lo que me iba a preguntar. No, Profe, que hable Lucy. sí, Bueno. no entiendo que correr riesgo, no, correr el velo es Se le dice así, Lu. descubrí algo. Claro, es una forma poética como el puente, es una forma poética de decirlo, es una forma de decirle, se corre el velo societario, es como si estuviera la sociedad, vamos a suponer que hay una cortina, ustedes ven una cortina alrededor, esto es la sociedad, pero dentro, si corremos esa cortina, adentro hay personas, porque la sociedad la constituyen personas, ¿sí? Esta doctrina lo que quiere decir es, no me vas a poder decir, por eso la inoponibilidad de la personalidad jurídica, vos no vas a poder decir socio, ¿no? Socio que acaba de hacer una ilegalidad a través de la sociedad, no va a poder decir, yo no fui, fue la sociedad la que lo hizo. No, eso es inoponible. O sea, si hiciste una ilegalidad a nombre de la sociedad, vamos a, sí, correr el velo, descubrir quiénes son las personas que estaban manejando esa sociedad y se va a atacar a esos patrimonios. Lo último que vamos a ver son las sociedades no constituidas regularmente. ¿Se acuerdan que yo les hablé el otro día de que están en el artículo 21 al 26 de la ley?
21-26 de la Ley General de Sociedades, que incluso les dije, recuerdo claramente haberles dicho, léanlos, che, son 5 artículos. Me imagino que todos cumplieron con mis deseos y han leído esos 5 artículos hasta el hartazgo. Casi que no tendría que darles este tema, pero se los voy a dar igual. Vamos a redundar en detalles. No, está bien, todavía no llegamos a la fecha del examen. Lo que les voy a decir es lo siguiente. Antes de la 26.994, la ley que nos trajo el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, había como un régimen muy riguroso para este tipo de sociedades. Estas sociedades tienen personalidad jurídica, son personas jurídicas. Sí, sí son. Sí, Mili, sí. Y el sí tendría que haber sido más rápido y rotundo. ¿Dónde están todos mis otros alumnitos que me escucharon hablar una hora de esto? Son personas jurídicas. Antes también eran personas jurídicas, pero ¿qué? Había un régimen más riguroso. Entonces, parte de la jurisprudencia, parte de los jueces, decían que tenían, esto no es tan importante, pero como para que vean la diferencia, algo que llamaban una personalidad precaria, como que son personas, pero hasta ahí. Entonces, los socios estaban solidariamente obligados por las operaciones sociales, no podían invocar entre ellos ni con terceros defensas que surgieran del contrato social, que había un contrato pero no estaba inscrito, pero no podían invocarlo. Cualquier socio podía pedir que se disuelva la sociedad en cualquier momento. Era como, antes de la ley, era como muy riguroso y no se les daba mucha entidad, digamos, a estas sociedades. A pesar de que decíamos, sí, es una persona jurídica, pero no tanto. Esto cambió con el nuevo código. En el nuevo régimen, como verán, hasta están legisladas en la ley de sociedades. Son poquitos artículos, pero están. Entonces, ¿qué cambió? Hoy, aparte de que siguen siendo personas jurídicas y son personas jurídicas, no más o menos, son personas jurídicas, el contrato social, el contrato que se haya firmado y nunca se inscribió, se puede invocar entre socios. O sea, que si nosotros acordamos algo en el contrato social y el día de mañana tenemos una disputa, aunque no esté registrado, entre socios podemos decir, no, bueno, pero pará, en la cláusula 5 vos dijiste que ibas a cobrar tal día, así que no vengas a querer cobrar tal otro, por ejemplo. Eso antes no lo podían hacer. Ese contrato también es oponible a terceros si lo conocieron al momento de contratar. Quiere decir que si yo, tercero, voy a contratar con la sociedad de ustedes y resulta que tuve acceso a ese contrato y sé cuáles son las reglas del contrato antes de contratar, a pesar de que vos no estás registrado como sociedad, el día de mañana si tenemos un conflicto, puedo decir, vos conocías la cláusula 8 y yo no te voy a poder decir nada, porque lo dice la ley ahora. También los terceros pueden invocar el contrato contra la sociedad, ¿sí? O sea, el contrato existe, Juli, esto que estamos diciendo, el contrato existe, no es que no le vamos a dar ninguna bolilla. Lo podemos invocar entre socios, alguna cláusula del contrato, la pueden invocar los terceros en contra de la sociedad, che, en la cláusula 8 dice tal cosa, vos lo tenés que cumplir, y la sociedad lo puede invocar contra los terceros con los que contrata si al momento de contratar ese tercero conocía el contrato. Y lo podemos probar, ¿no? ¿Se entiende? O sea, como verán, tienen una actuación, estas sociedades no constituidas regularmente, bastante más completa que antes. ¿Sí? Profe, sí. Como que entre socios, si alguno está como, no infringiendo, ¿no? Pero como que optando por un camino que no es a lo que está fijado en el contrato, entre socios se pueden decir como que, bueno, fíjate en la cláusula tal, que está dicho lo que tenés que hacer y lo estás haciendo mal ahora. ¿Más o menos así? Exactamente. A eso es lo que nosotros llamamos oponibilidad, es oponible.
te lo puedo poner en la cara. No, vos dijiste otra cosa. Vos no me podés contestar a mí, socia, ¿no? Vos sos socia mía. No me podés contestar, bueno, pero ese contrato no lo inscribimos, así que no vale. No, sí que vale. A eso vamos. Bien, Juli, me alegro. El artículo 23, por ejemplo, siguiendo con los articulitos, los pocos artículos que tiene sobre el tema, habla de las cláusulas sobre representación, administración, organización, gobierno. Todas esas cláusulas pueden ser invocadas entre socios, es lo que estábamos diciendo recién. La sociedad también puede adquirir bienes registrables como sociedad. O sea, puedo adquirir una casa como sociedad, no como socios. Antes no podía. Los socios lo que hacen es un acto de reconocimiento de la existencia y de la facultad ante el registro. ¿Sí? Que reconocen que la sociedad existe porque no va a estar inscrita, pero los socios firmamos, sí, reconocemos, la sociedad existe, sí, tiene facultad para comprar esta casa y la casa queda a nombre de la sociedad, supongamos. No es poca cosa. También de los artículos surge que pueden este tipo de sociedad probar su existencia por cualquier tipo de prueba. Llegado el momento de que, ante un conflicto, ¿no? Alguien me diga, no, pero esa sociedad no existía. Decís, claro, si fuera una sociedad constituida regularmente es re fácil, vamos al registro, sí, acá estoy, ¿cómo que no existo? En este caso no podemos, entonces la ley te dice, lo podés probar con cualquier tipo de prueba. Con documentos que haya firmado la sociedad, testigos, prueba del tipo que fuera. El artículo 24 les habla de que los socios responden ante terceros como obligados, simplemente mancomunados por partes iguales. Salvo que haya una estipulación contraria en el contrato. Bueno, solo léanlo. El artículo 25 les habla de la subsanación, que puede ser iniciativa del ente o de cualquiera de los socios en cualquier tiempo, registrarse y demás. Y después de la disolución y la liquidación, cualquier socio puede pedir la disolución, si no hay una duración estipulada en el contrato, ¿no? Notificando a los demás socios. Por último, el artículo 26 les habla de las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, que se juzgan como si fueran una de las sociedades. La relación entre acreedores sociales y acreedores particulares de los socios, ¿se entendió hasta ahí? Los acreedores de la sociedad, los acreedores niños, se juzgan como si fuera una sociedad de los tipos del capítulo 2. Dice el artículo. ¿Cuáles son las sociedades del capítulo 2? Las sociedades en particular. El capítulo 2 se llama sociedades en particular, las sociedades regularmente constituidas. O sea, dice, la relación entre acreedores sociales y acreedores particulares socios se juzga como si fueras una sociedad común y silvestre. Conclusión, la sociedad no constituida regularmente goza de plena personalidad jurídica y es sujeto de derecho. ¿Queda claro? Profe, yo tenía una duda. No. ¿Qué? No, Rebe, no. ¿Qué no? Decime, te estoy bromeando. ¿Qué? Bien, Ay, no se cohiban, imagínense, esta clase yo la doy en vivo también, ¿eh? Cuando nos tengamos en vivo nuevamente, espero que falte mucho, porque la verdad que está bastante bueno dar desde casa. ya me acordé. Con respecto a la inoponibilidad, la parte cuando puede alegar un tercero, no entiendo cómo puede hacer un tercero algo, o sea, en el contrato si ni siquiera sabe lo que está dicho en el contrato. Sí, pero no, justamente, pueden oponerle la sociedad a un tercero si vos podés probar que ese tercero tenía conocimiento del contrato antes de contratar conmigo. O sea, si puedo probar que ese tercero conocía mi existencia de sociedad, conocía que no estoy registrada, no sé, era un amigo, sabía las cláusulas que tenemos, más o menos, cómo nos estábamos manejando, después no puede hacerse el distraído, eso quiere decir. Ah, ya entendí. ¿Algo más, chiquitos?
seguimos o nos podemos retirar todos a nuestras actividades? ¿Qué dicen? Ay, yo una cosa más, la última. Uy, La parte- Rebe, ¿qué día tenés? eh, con respecto a lo último que habíamos dicho de la conclusión de la sociedad no constituida regularmente, que ¿cómo era? Sé que era una persona que goza de derecho, de pleno derecho. Personalidad jurídica, tiene personalidad jurídica, goza de personalidad jurídica, plena personalidad jurídica, y es sujeto de derecho, tal y como las otras registradas. Eso quiero decir. Es tan persona jurídica como las sociedades constituidas regularmente. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta que no sea Rebe? No, mentira, Rebe, si tenés más, pregúntame. No, ya estoy. Joya. ¿Alguien más? ¿Algo más que decir? No, profe, chao. Bueno, chao, Cami. Bueno, chicos, Gracias, profe, chao. estamos en contacto y nada, que tengan una linda noche. Ay, me alegro mucho, Juli. Gracias a ustedes por la atención y la participación de siempre. Gracias, Diego, por los spoilers, me encanta. Buena semana, Nacho. Chao, chicos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, chicos. Gracias, Nos vemos la profe. próxima. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.